para no ceñirnos exactamente a las cifras, sino al concepto que les quiero plantear, la pregunta es, ¿a qué atribuyen ustedes que en el 2011, según una medición de Equipos Mori, cerca de un 70% estaba a favor de la baja de la edad de imputabilidad penal, y en la última encuesta que realizó Factum, ahora hace muy poco tiempo, junio-julio pasado, el apoyo de la ciudadanía descendió a un 39%? Teniendo todas las salvedades que podemos tener sobre esta comparabilidad y teniendo todas las salvedades que ustedes ya mismo anotaron sobre las distintas épocas que efectivamente eso hacen que la opinión pública oscile y vaya de un lado hacia otro, hubo un corrimiento en las opiniones que cualquiera puede considerar que es un corrimiento notorio. A mí me gustaría que ustedes comentaran a qué atribuyen ese movimiento de la opinión pública. ¿Bien? Primero, la situación de ese momento, que cuando esas encuestas estaban en una situación de inseguridad bastante compleja. Después, los propios actores políticos. En un momento, hasta el propio Tabaré Vázquez se manifestó en posición de que había que estudiar la posible baja de imputabilidad. Creo que no recuerdo el año, pero hay una grabación por ahí que lo dice. Después, los números del 2011. Solo hurtos había más de 100.000, rapiñas 16.000, daños 12.700. O sea, había un problema bastante importante instalado. Después, ¿qué pasó? Se llegó a una legislación acordada, que fue a raíz de las firmas, que era lo que decíamos al principio. Eso también creo que aportó en parte a modificar la opinión un poco. Se empezaron a ver movimientos. En ese momento había una reacción, y creo que en caliente de la población, de que no tenían, estaban inmersos en un problema grave y estaban buscando una reacción del gobierno y se alcanzó con las firmas. Y eso obviamente que aporta y tiene una influencia dentro de la población. Después, por lo menos resultados, o por lo menos empezó a ver que el movimiento, y eso empezó a hacer mella en la población, y creo, opinión totalmente, analizar encuestas es, más después de la interna, que le erraron bastante, es medio complicado, pero... No le digas eso nunca, es una socióloga, jamás, jamás. Pero opinar yo, digo, de cómo, bien, sin conocimiento, pero lo que quiero decir es que han variado, se han modificado y han bajado, y es real. Yo creo que ha sido un poco de todo. Primero, por la situación del momento, cuando se hicieron al principio, que había una bastante preocupación de la población, y después por las medidas que se tomaron adelante. Hubo una reacción. Existieron leyes, el Parlamento actuó, cambiaron las posiciones. El propio Vázquez diciendo que estaba que estaba dispuesto a pensar y en modificar la edad de imputabilidad, y después diciendo que no. Es uno de los principales generadores de opinión del país. Eso hace mella a la población, y creo que por ahí ha sido el cambio grande. De todas formas, sigue la preocupación, sigue el problema, y vamos a ver el 26 qué pasa, después de contar los votos, pero la situación sigue preocupando a la ciudadanía, tal vez no tanto, por suerte, eso quiere decir que ha habido un cambio, y ahí es donde yo remarco que el principal logro ha sido ese. Para mí ya triunfó esto, que ha sido generar la reacción del gobierno, porque estábamos en un problema bastante grave, en una situación compleja, y hoy estamos avanzando. Esperemos que sucede el 26 de la noche. Fabián. Sin duda, una de las principales razones fue el contexto en el que esto se inició en su momento, y cuando daba casi un 70% de apoyo a la reforma. Por un lado, la gente estaba muy preocupada por esto, porque de hecho hay estudios que demuestran que la exposición de los delitos cometidos por menores de edad en los medios masivos de comunicación estaba exacerbada, no por decir que estaban inventando o exagerando algo, porque los problemas ocurrían, pero los problemas que venían de la mano de adolescentes eran expuestos en más de un 200% por arriba de los que eran expuestos cuando venían de la mano de adultos. Entonces, la gente estaba pensando en eso, y estaba pensando en eso con razón. Y entonces, cuando vino un grupo de gente y les propuso, ¿usted quiere seguridad? Firme por seguridad. Por supuesto que la gente firmó. Y firmó con razón, porque mucha gente que firmó lo que quería era hacer un llamado de atención al gobierno, a la sociedad, al sistema político, al sistema judicial. Y lo hizo, sin duda que lo hizo. Creo que en eso coincidimos plenamente todos. Y en cuanto a las encuestas en particular, lo que ocurría es que a la gente se le preguntaba, ¿bajamos la edad de imputabilidad o dejamos todo como está? Porque ese era el panorama.
parecía que la única alternativa posible, o por lo menos la única alternativa que se estaba dando a conocer para responder al problema que estaba preocupando a la gente, era bajar la imputabilidad. Entonces, claro, antes que dejar todo como está, yo apoyo la baja. Desde ese entonces a esta parte, que además han pasado muchas cosas, han habido muchas opiniones, la gente lo que quiso hacer fue informarse. No solamente conoció estos hechos que venimos relatando, que han habido reformas, que se redujeron las fugas eran un problema gravísimo. Y sí, tuvimos que llegar a que se juntaran las firmas y se llegara a esta iniciativa para que se prestara atención a las fugas. Se redujeron las fugas y se redujo el delito. Es gestión. No hubo que reformar una sola ley para reducir las fugas. Se trajeron leyes nuevas, se aplicaron leyes que con el aumento de 1 año de mínima, la población reclusa de menores de edad se duplicó. Que por eso no va a haber una crisis el 26 ni el 27 de octubre, pero en el gobierno que viene esto se aplica seguro. Quien espere hacer gobierno en el gobierno que viene, tiene que saber que de aprobarse esta reforma va a tener un problema entre manos que va a tener que resolver. Porque si con 1 año de mínima se duplica la población carcelaria de menores de edad, con un aumento exacerbado como aplicar el derecho penal de adultos, pensemos cómo se va a multiplicar. Porque además, si bien es cierto que hay mucha población que comete delitos y no es captada, como pasa en los adultos, la absoluta mayoría de delitos cometidos por menores de edad tienen que ver, son rapiñas o hurtos agravados. Las rapiñas entran en la reforma. Entonces la mayoría de los menores van a entrar en esta reforma. Menores que delinquen, por supuesto. Ahora, ¿por qué cambió la opinión pública? Porque la gente se empezó a informar. Porque sí, hubo manifestaciones por parte de referentes como el doctor Tabaré Vázquez, pero también el senador Larrañaga, el senador Pablo Mieres, referentes políticos importantes que se pronunciaron categóricamente en contra de la reforma, pero además referentes institucionales. La sociedad civil organizada está casi absolutamente en bloque en contra de la reforma. No ha habido una sola organización de la sociedad civil del 2011 hasta ahora que se pronuncie a favor de la reforma. Ni un organismo internacional, como sí lo ha habido en contra, las Naciones Unidas, insisto. UNICEF sacó un comunicado de las normas que se violarían. Entonces, nosotros vivimos haciendo énfasis en lo mismo, por lo menos hay que darle beneficio de la duda. Y si desde el 2011 hasta ahora han habido cambios y han habido mejoras, es una prueba más de que esto se puede atender. Se está atendiendo, puede que venga alguien a atenderlo de manera mucho mejor y más eficiente, pero lo importante es que esta reforma no es necesaria para ocuparse del problema y es mucho más grave el peligro que pueda dar de aplicarla y de aplicarla de manera inadecuada, ni que hablar. Entonces, nosotros desde No a la Baja no estamos confiados en los números. No porque desacreditemos a las encuestadoras, sino porque la opinión pública puede variar, porque pueden ocurrir hechos de aquí al 26 de octubre que alteren el estado de ánimo de la gente, la opinión sobre el problema. Sabemos que cuando ocurre un hecho como el de la pasiva, a uno le saca sus más grandes necesidades de reivindicación frente a este problema, pero estamos confiados en que la gente se está informando y está reflexionando y que no va a aceptar placebos y que frente a un incendio como es este problema, nosotros siempre decimos, no va a aceptar tirarle un balde de nafta. Esto se apaga de otra manera. Bueno, ustedes hicieron referencia los dos al papel que juegan los referentes políticos, y a mí me gustaría retomar ese punto, porque en realidad uno podría opinar sobre cuáles son las opiniones de los referentes políticos, pero a mí me gustaría que ustedes nos hablaran un poco sobre cuál creen que debe ser el rol, que es y que debe ser el rol de los partidos políticos y sus referentes en este proceso. Y voy a contrabandearles otra pregunta, pero a cambio vamos a ser flexibles con el tiempo. Y la pregunta tiene que ver, porque también lo nombraron, con qué rol creen ustedes que están jugando y que deben jugar los medios de comunicación con este tema. Teniendo en cuenta que también hay estudios que han evidenciado que la cobertura de noticias de la crónica roja, como se les solía llamar, o noticias policiales, y también noticias judiciales que entran también en ese paquete noticioso, se ha incrementado casi en un 400% en los últimos años en las coberturas de los noticieros de nuestro país. Entonces, teniendo en cuenta también ese dato,
Y teniendo en cuenta que ustedes hicieron referencia a las dos cosas, me gustaría que se explayaran sobre el tema. Seguramente el rol de los principales referentes políticos es muy importante. De hecho, desde No la Baja siempre estamos tratando de buscar opiniones, de buscar pronunciamientos, de insistir en que traten el tema, porque estamos hablando de un plebiscito, de una reforma constitucional que es una reforma del Estado. Entonces, ¿cómo no van a tener que los referentes políticos pronunciarse sobre una reforma del Estado? Pero además, para ver que este problema tiene muchas aristas y que, pese a lo que a veces se ha dicho, decir no a la baja no significa defender un partido, ni defender una religión, ni defender un gobierno. Y pongo un ejemplo concreto. Todos habrán visto lo que fue durante las internas la campaña del senador Jorge Larrañaga. Creo que nadie puede decir que el senador Larrañaga, y hablo con él de nombres porque sabemos que no quiero faltar el respeto al partido, que hay sectores distintos, de distintos lugares, que han tenido opiniones, no hay una unanimidad en absoluto, entonces tengo que hablar con nombre y apellido. Pero creo que nadie puede decir que Larrañaga está ni a favor del gobierno, ni en defensa del Ministerio del Interior, ni dice que no hay inseguridad. Sin embargo, sacó un documento excelente en el 2011 que hasta el día de hoy afortunadamente circula y nosotros lo tomamos como insumo de sus razones para oponerse a esta reforma. Lo mismo por parte del senador Pablo Mieres. Entonces, sí será importante, porque además nosotros insistimos, usted quiere protestar con el gobierno, bueno, tiene una instancia electoral para hacerlo, tiene instancias cívicas para hacerlo, tiene marchas, tiene carteles, tiene lo que se le ocurra. Ahora, reformar el Estado para protestar por un gobierno que es temporal, que es circunstancial, no nos parece oportuno. Y por otro lado, con respecto a los medios de comunicación, nosotros solemos ser bastante críticos, así que hoy voy a cambiar un poco el panorama, porque también hay cosas buenas para decir de los medios de comunicación. Por ejemplo,